Bueno, a continuación interviene el doctor Antonio Celia Martínez Aparicio, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas. Yo comparo lo que nos está pasando con una turbulencia. Nosotros veníamos en una trayectoria extraordinaria. Difícilmente un país puede exhibir o mostrar los logros que tiene Colombia en materia de gas natural, pero nos metieron en una turbulencia. Y digo nos metieron deliberadamente para provocar la conversación alrededor de que lo que estamos viviendo es una combinación crítica de dos factores fundamentales. Está muy cerca. No me acerco tanto. Así se oye bien, que yo no me oigo. Sí. Retorno. Un demoledor fenómeno del Niño, digamos que se sabía, quizás no en la dimensión en que está ocurriendo, y unas tardanzas regulatorias importantes. Esas dos combinaciones, esos dos factores combinados están haciendo que nosotros estemos atravesando una zona de turbulencia que con seguridad vamos a superar, pero que hace que el avión se mueva, o inclusive el cohete, porque nosotros íbamos a una velocidad muy grande. Cuando uno puede afirmar o mostrar que el 65% de la gente tiene gas en sus hogares en Colombia, estás hablando de que perteneces a una categoría top, una categoría superior de países que han utilizado adecuadamente el gas natural. Entonces, a este demoledor fenómeno del Niño se le unen las siguientes demoras regulatorias, y quiero ser muy preciso en esto. Primero, la demora en aprobar el gasoducto que saca el gas del sur. Yo puedo mostrarles 4 o 5 discursos de Naturgas, es decir, 5 años atrás, donde estamos advirtiendo sobre esa situación. Segundo, aunque menos, la planta regasificadora también se demoró por lo menos 2 años en aprobarla. Ya tenemos una segunda demora. La tercera demora, que no es del sector, pero tiene muchísimo que ver con el sector, es que se demoraron muchísimos años también en revisar el precio de escasez. Entonces nuestros clientes, las térmicas, están pasando por muchas dificultades y no tiene por qué suceder eso. Yo voy a detenerme aquí un poquito en explicar por qué son necesarias las señales regulatorias para construir un gasoducto. Porque cualquiera que no venga a estas asambleas, y hay gente nueva que viene, cosa que celebramos, podría decir, bueno, ¿por qué no hacen ustedes el gasoducto por su cuenta? Por una razón, y es la siguiente. Si el gasoducto, la CREC no lo aprueba y yo lo hago a riesgo, yo estoy tomando una posición de riesgo muy alta. Y normalmente le tengo que pedir al productor que me dé una garantía de forma que yo pueda respaldar esa operación. Si así no lo hago, corro un riesgo demasiado grande. Porque si por alguna razón esa producción se cae, ese gasoducto termina siendo del productor y debería pagármelo a mí. Esa es la razón elemental o simple por la cual es difícil hacer gasoductos sin las señales regulatorias adecuadas. Ha pasado antes, todos los gasoductos en Colombia se han construido. En Colombia nunca ha faltado hasta ahora infraestructura física de transporte, por otra razón también significativa y que tiene que ver con la misma Comisión de Regulación. De un tiempo para acá, buscando unas supuestas eficiencias, a la CREC se le ocurrió determinar un valor de gasoductos que es totalmente diferente al valor real de los gasoductos. De manera que los transportadores, aunque hagamos los gasoductos por nuestra cuenta, corremos el enorme riesgo de que no nos los reconozcan a los precios reales. Esto es un tema muy serio, un tema, yo sé que es muy técnico, puede que sea aburrido, pero es importante, y lo digo simplemente para que se entienda que los agentes transportadores no dejamos de hacer estos gasoductos porque no queramos, porque queramos demasiadas coberturas, no, los riesgos son altos. En efecto, el gasoducto del sur, solamente la mitad se está haciendo con cargo a tarifa y el resto se está haciendo por nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces, me detuve ahí, pero no quiero perder el panorama o el contexto de las cosas. Repito lo que dije antes, esta es una combinación de demoras regulatorias con un demoledor fenómeno del Niño. Como digo yo, se ha trastocado la liturgia regulatoria
estamos teniendo serios problemas con eso y esto está seguramente encadenado con las conclusiones que más adelante yo expondré, porque para ilustrar un poco más, y sigue uno en el capítulo de echar vainas, pues no se puede hacer otra cosa, las tarifas de distribución tienen 7 años de retraso. Esto es grave, esto es seriamente grave. Es decir, uno no puede tener unas tarifas de distribución 7 años atrasadas. Y la discusión no es, le decía yo a los amigos periodistas ahora, no es pero van a subir o van a bajar. Esa no es la discusión, ese no es el punto. Aquí hay una cosa mucho más elemental que eso, es la confianza. Es la confianza que tiene que regir una sociedad. Son los pactos fundamentales sociales que se hacen entre los agentes de una sociedad, entre las instituciones de una sociedad. Entonces, si la Comisión de Regulación tiene el compromiso expreso y tácito de sacar unas tarifas a los 7 años, tiene que hacerlo así. Suban, bajan, no importa. Porque si eso no sucede, se erosiona considerablemente la confianza. Y la confianza es un tema absolutamente fundamental. Se ha prometido aquí, en varias ocasiones, que eso se iba a sacar. No ha sido así y seguimos esperando que eso se haga. Yo tengo varias citas que quiero compartir con ustedes. En Barranquilla, cuando se hacen ese tipo de promesas que no se cumplen, se les llama promesas de cumbiambera, porque hay una canción que dice: promesa de cumbiambera, hojas que se lleva el viento, cuando se apagan las velas se acaban los juramentos. Cuando uno no cumple las promesas o no cumple los pactos, genera desconfianza, y ese es un tema, en mi opinión, muy serio. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta turbulencia que estamos viviendo? Escasez de gas, precios altísimos, pérdida de mercado. El mercado de gas vehicular está prácticamente desapareciendo, con mucha pena y con poca gloria, con mucho dolor. Las térmicas están pasando serias dificultades. Aquí hay evidentemente efectos perversos, porque a las térmicas tiene que irles bien cuando se despachan. Está pasando todo lo contrario, por lo cual algo está funcionando mal. Y el tema de la confianza, insisto en eso, leyendo sobre el asunto vi que la OECD ha estudiado mucho esto de la confianza entre los países que pertenecen a la OECD y los países que aspiran a entrar a la OECD. Colombia está en este último grupo. Colombia ocupa el último lugar en materia de confianza en sus instituciones. Este es un tema al cual tenemos que trabajarle todos. Yo creo que la CREC había estado alejada de esa situación, porque sin maximizar los problemas, cosa que yo no quiero hacer, porque estos temas tienen solución, lo que se ha demostrado en gas natural, lo que hemos hecho en gas natural y que celebraba al principio, tiene que ver con la regulación. Pero las cosas cambian, hay evoluciones, hay lógicas y dinámicas que se modifican y consecuentemente hay que entrar a cambiar las cosas. Todo esto ocurre en un entorno, en mi opinión, enrarecido, donde se hace populismo eléctrico, donde la desmesura parece ser nuestra insignia, donde todo el mundo se indigna, ¿verdad? Y la gente termina con la indignación como una forma de vida, y me parece que es como la manera socialmente aceptada de no entender lo que está pasando, y caemos en unas exageraciones, francamente, que no contribuyen a una discusión ordenada. Entonces empezamos a pedir que rueden las cabezas de la CREC y que investiguen a los que tienen el cargo por confiabilidad, y que dónde están y que qué se hicieron, y eso no está bien. Yo creo que tenemos que ordenar la discusión. Yo creo que a los dirigentes y a las élites nos corresponde dar discusiones mucho más informadas. Yo creo que un buen ejemplo de demagogia y populismo eléctrico y una discusión desinformada fue la venta de Isagen. Cuando yo discutía con mis amigos enemigos de la venta de Isagen, no sé por qué, estaban indignados por la venta de Isagen, yo no sé por qué. Les pregunté a algunos y me dijeron que era que se estaba vendiendo el regulador de última instancia. Es un concepto bien raro, ¿verdad? Porque bajo esa premisa el Estado tendría que tener, Pablo, industrias y empresas en cada uno de los sectores, de forma que cuando los privados abusan, llega y el regulador de última instancia como una especie de chapulín colorado y salva a todo el mundo. Pero también decían que era la gallina de los huevos de oro, pero no pueden ser las dos cosas al tiempo.
O sea, tú no puedes ser regulador de última instancia porque estás vendiendo a precios subóptimos y gallina de huevos de oro. Entonces me parece que la venta de Isagen denota lo que fue, en mi opinión, una discusión desinformada. Nosotros tenemos la obligación, el compromiso de elevar el nivel de la discusión. Y en esto de la desmesura, pues sí, entonces ya el tema del gas se manosea, se exageran los problemas. Como digo yo, se le pide renuncia a quien no tiene por qué renunciar y empezamos a generar investigaciones alrededor del cargo por confiabilidad. Realmente eso no es una discusión correcta. No crean que esto de la desmesura es nuevo. García Márquez en el 94 escribió un documentico que a mí me gusta mucho, que se llama Por un país al alcance de los niños, y dice que a veces parece que en Colombia la desmesura es nuestra insignia. Y sobre eso dice textualmente lo siguiente, abro comillas: tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión y el ímpetu sobre la razón. Es lo que decía Gabo sobre las discusiones. Tenemos que definitivamente mesurarlas y dar unas discusiones más calificadas. Eso es lo que contribuiría a que encontremos soluciones y, desde luego, moderar el lenguaje, que yo creo que ayuda muchísimo. En defensa del sector eléctrico, desde luego que no hay nada perfecto, pero yo solamente aquí quiero recordar que durante 25 años, no hemos tenido ni un solo racionamiento. Durante 25 años en este país no ha habido ningún racionamiento. No creo que haya muchos países en esta latitud que puedan decir eso. Aquí está la doctora Ángela. No solo eso, más allá de ciertas quejas un poco destempladas, en mi opinión, sobre tarifas, este sector ha sido capaz de ofrecer tarifas muy competitivas históricamente. Cuando uno mira las series de tiempo, encuentra que no solo no ha habido racionamiento, por lo cual el servicio es confiable, salvo temas particulares de distribución, que no de generación, a precios razonables, y además la cobertura ha crecido del 76% en el 95 al 97% en el 2015. Entonces, mesura, ponderación, el entorno es propicio para caer en la tentación irresistible a veces de la demagogia, para hacer populismo. Ahora bien, ¿qué no puede seguir pasando? No puede seguir pasando que crezca la desconfianza en el regulador. Aquí hay una tarea urgentísima de parte de la CREC, y es la CREC o las instituciones lideradas por el ministerio que preside la CREC, de rescatar urgentemente la confianza. No pueden seguir demorándose tanto. Hay resoluciones que definitivamente enredan la vida, que no han funcionado. La resolución 89 es kafkiana, eso no se entiende, no da los resultados que se quieren. Y la 109, lo que hizo, perdonen el lenguaje tan técnico, me veo obligado a decir esto porque si no... y la 109 asustó a todos los bancos los tiene asustados, y eso es muy malo. Con una resolución dar una señal que no es correcta. Los planes de expansiones ya veremos más adelante qué tenemos que hacer, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de resoluciones. Yo creo que además, siguiendo con el tema de lo que no puede seguir pasando, es que no se pueden seguir personalizando las decisiones de la Comisión de Regulación. La impresión que uno le da, y hablo en borrador y si me equivoco borro, es que los temas están muy compartimentalizados. Entonces se ha perdido la noción de la discusión colectiva, se ha perdido la noción de la inteligencia colectiva, se ha perdido la noción de los acuerdos, de las discusiones y de una cosa fundamental que es el pensamiento crítico. Doctor Robledo, usted que sabe lo importante que es eso. Entonces no podemos hacer eso, no, tenemos que dar discusiones colectivas. Lo otro que no me parece que puede seguir pasando es que, como dicen literalmente, nos levantan a resoluciones. Tenemos resolución tras resolución tras resolución, nos cuesta mucho trabajo seguir ese ritmo. Yo preferiría, y aquí tienen que dejar el pudor y un poquito el prejuicio si se quiere, que tuviéramos unos diálogos más constructivos. Oír a los agentes no es malo. Oír a los agentes no quiere decir que van a hacer lo que nosotros digamos, ni más faltaba. Pero sí creo que tiene que haber un diálogo más construido alrededor del tema, porque pasa que salen una cantidad de resoluciones, no tenemos tiempo de seguir la pista y muchas de esas resoluciones no consultan los más elementales juicios de objetividad. Eso en cuanto a lo que no puede seguir pasando, y ahora viene el capítulo de qué hay que hacer
Pues lo primero, como comprenderán y habrán deducido, es que nosotros tenemos que reformar urgentemente a la Comisión de Regulación, que ha propuesto una serie de reformas. Tiene que ver con que los debates sean más colectivos, con que tengan tiempos para decidir, porque las instancias sean las correctas. En fin, hay una cantidad de cosas. Si tienen la voluntad de la reforma, no es sino pichar un botón y van a salir una cantidad de documentos de gente, repito, muy calificada para reformar la CRE. Lo cierto es que nosotros no podemos seguir soportando tarifas por 5 años de demora y tarifas de 7 años de demora. Eso no puede seguir pasando. Yo creo que de las crisis algo bueno sale. Yo espero que de esto salga una reforma a la CRE donde ojalá los expertos y los miembros de la CRE estén convencidos y no sea solamente una petición nuestra y termine siendo una promesa de cumbiambera, porque así no se puede. Las tarifas de distribución tienen que aprobarlas. Nosotros en el tema de gasoductos estamos teniendo serísimos problemas con el tema de comunidades. Creo que se abusa del concepto. Creo que las empresas transportadoras en Colombia son altísimas cumplidoras de sus deberes y obligaciones. El gas natural es compatible con el medio ambiente, es decir, tenemos todos los elementos, razones y valores para cumplir eso, pero tenemos retrasos permanentes con tutelas y casos de comunidades. Hay que buscar la manera de hacer más ágil esto. El Estado tiene que volverse eficiente. Yo creo, doctor Echeverry, que esto debe ser uno de los retos importantes, y creo que es uno de los retos importantes de la democracia y del capitalismo. Hacer que los Estados sean más eficientes, es decir, que respondan con mayor propiedad a las necesidades de la gente. Sobre el gas de Venezuela, entiendo que ese gas se está negociando. Hasta donde conozco, el precio al cual deberían devolverlo es el mismo precio al cual nosotros lo entregamos, es decir, la resolución de Guajira. Yo creo que valdría la pena ahí dar la discusión de parte de Ecopetrol sobre cuál es el precio al cual Colombia le va a pagar ese gas a Venezuela. El precio de escasez definitivamente hay que revisarlo. Yo conozco documentos desde el año 2009 en que piden la revisión del precio de escasez. Me parece que, insisto en lo que decía antes, no puede ser que las térmicas que están diseñadas para respaldar con firmeza, pierdan plata cuando están siendo despachadas. Ahí hay algo que está funcionando mal. El valor de los gasoductos en Colombia no se puede cortar arbitrariamente. Esta discusión con la CRE nos generó 2 años de demora, porque nosotros tenemos unos valores que se pueden demostrar, se pueden comprobar con libros de contabilidad. No reconocer ese valor genera grandes perjuicios a todos por las demoras que significan. El cargo por capacidad, que por confiabilidad como concepto es muy poderoso, hay que afinarlo, simplemente hay que afinarlo. Es poderoso, ¿por qué? Porque nosotros no podemos depender de la energía hidráulica, eso es clarísimo, por lo cual tenemos que tener, sean del Estado o sean privados, unas inversiones parqueadas literalmente para cuando se necesiten. Y hay que buscar la forma de que esas inversiones que dan firmeza se remuneren. O sea, como concepto, el cargo por confiabilidad no puede generar la indignación que le genera una cantidad de gente. Estoy indignado con el cargo por confiabilidad. Es como una lógica de no querer entender lo que está pasando. La indignación, por eso digo yo, que es una mala idea. El plan de expansión hay que revisarlo también. He oído voces dentro de ese capítulo que les mencionaba de desmesura, que dicen es que hay que cambiar todo a carbón, porque tenemos 454 años de carbón. Eso no tiene nada que ver. Como decía Juan Piña, que tiene que ver el caldo con las tajadas. No tiene nada que ver. El mundo se está devolviendo de carbón. El filósofo de San Marcos. No, es en serio. Cabe algo de carbón con todas las inversiones, pero tú no puedes hacer eso. Eso no es factible. Uno tiene que decir en la vida cosas creíbles, doctora Anaya. Cosas creíbles, de verdad. Todo este tema de COP21 va en otra dirección. Y no se nos olvide una cosa, va a haber gas. ¿Cómo veo yo el panorama de gas? Creo que el interior está suficientemente resuelto. Inclusive creo que hay que revisar esa tan anunciada decisión de conectar costa interior por lo siguiente. En abril, al terminar abril, dentro de pocas semanas, tendremos una oferta adicional de 100 millones de pies cúbicos. Con eso, más Guajira aún declinando, vamos a tener suficiente gas para darle a todos. Todos es térmicas, industria, GNC y domiciliario. Pero en pico es donde tenemos problemas. Pero adivinen qué, en pico vamos a tener la planta. La planta debe entrar, si todo sale bien, porque aquí está el gerente, el doctor Montes, creo que debe estar lista en diciembre, si Dios quiere, Dios mediante. Y ahí con la planta atendemos pico, con una salvedad interesante, y es que
estamos en el mejor momento para comprar gas. Los precios que se han cotizado, no puedo adelantarlo porque es un tema que no me corresponde, pero son precios bastante buenos. Entonces, eso es lo que va a pasar. Vamos a tener gas del norte de Guajira, del sur de la costa suficiente, y a partir de diciembre tendremos la planta que será la que, pudiendo comprar hasta 400 millones de pies cúbicos, puede solventar la situación cuando se presenten los niños. Ya dije, revisar el precio de escasez, afinar el cargo por capacidad, revisar el plan de expansión. Y lo otro, que creo yo que pasada esta turbulencia, lo que se impone es la discusión sobre cómo fijamos los precios del gas natural en Colombia. ¿Cuál es la forma como lo vamos a hacer? Yo creo que el esquema actual de ofertas bilaterales se agotó. Yo creo que hay que buscar mecanismos diferentes, entre otras cosas porque los precios que se están pagando me parece que son muy altos, no porque yo quiera decirlo. Esto ha generado, como ustedes saben, mucho malestar entre la escasez y los precios altos, entre los industriales, entre los usuarios de la costa caribe, pero sobre todo porque desconectamos los mercados. Lo que logramos fue desconectar los mercados. Históricamente, el precio del gas estaba vinculado a un combustible líquido, entonces se movían en paralelo. El precio de petróleo a $100 tenía su consecuente correspondencia en los precios del gas. Eso se desconectó. Entonces se tiene que una industria hoy paga, por poner un ejemplo, $6 de gas en Colombia, mientras que su vecino que usa líquido está pagando derivados a $30 crudo. Entonces hay una desconexión. A los industriales y usuarios en la costa y en el interior no les importa pagar gas alto siempre y cuando esté en función de los sustitutos, que es la comparación o el costo de oportunidad que tienen. Entonces yo sí creo que se hace necesario revisar el mecanismo. Esto no quiere decir intervención, esto tampoco es mala palabra, creo que hay que mirarlo. Hay un documento muy juicioso, muy exhaustivo, de un equipo de trabajo que lideró el doctor Guillermo Perry, donde se hacen unas recomendaciones sobre la fijación de los nuevos precios de gas. Pero yo creo que pasada la turbulencia esta va a ser la discusión, porque me van a decir, hay gas, si hay gas, ¿a qué precio? Y ahí viene el tema de la discusión. Creo que debemos combatir lo que dije antes, la desmesura y la indignación como forma de vida. Creo que para evitar populismos y demagogias tenemos que calificar los debates, hacer que las discusiones sean más calificadas, que se hable con propiedad y no le pase como le decía Mafalda a su amigo Guille, el chiquitico bocón. Le decía, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. En cuanto a otros temas, yo quiero mencionar aquí, estos temas también nos importan mucho a todos. La reforma tributaria yo creo que hay que pasarla. Creo que se ha hecho un buen trabajo con algunos detalles que uno puede discutir si valdría la pena que los empresarios hicieran una especie de pacto para que eso saliera rápido. Creo que el resumen es que en Colombia muchos no pagan y hay pocos que pagan mucho. Creo que también la reforma arancelaria es importante. Este sigue siendo un país muy cerrado, a pesar de que el arancel promedio es bajo, la dispersión es supremamente alta. Otro reto gigantesco que tenemos es la productividad. En el largo plazo todo es cuestión de productividad. Por eso la regulación es tan importante, porque la regulación trata de crear mercados eficientes. Si la regulación no crea mercados eficientes, el crecimiento de un país es pura eficiencia. Si una regulación que emula un mercado libre no genera un mercado eficiente, tú tienes un gran problema de crecimiento en largo plazo. Entonces, productividad y la productividad y la eficiencia de la Comisión de Regulación están muy ligadas. Dos temas al margen, simplemente por unas discusiones posteriores. Yo creo que a la lucha contra la corrupción hay que darle una mirada diferente. A mí me parece que a punta de leyes nuevas y normas y mucha emotividad en las discusiones no conduce a nada. Yo creo que a lo largo de muchos años hemos creado un ordenamiento institucional supremamente complejo que le dificulta la vida a la gente, que hace que la política pública sea difícil de ejecutar. Yo creería que esta lucha contra la corrupción, que yo no niego la gravedad del flagelo, hay que mirarla de una manera distinta. Yo creería que hay que revalorizar la ética, hay que volver a principios y valores y hacerse la pregunta de por qué un país
¿Por qué en un país hay más percepción de corrupción que otro? Yo creo que si nos hacemos esa pregunta podemos descifrar mejor las claves y no estar pasando permanentemente leyes y aumentando penas, porque eso no ha conducido a nada. En el tema de la justicia importa decir mucho que, al igual que el paso de las térmicas todas a carbón, la justicia de un país no se puede reformar de un solo trancazo de la noche a la mañana. Eso es muy difícil. Hay que empezar por partes. Y yo creo personalmente que no hemos empezado por donde se debe, y es por los jueces. Yo creo que los jueces están en el centro, desde luego, del sistema judicial. Al igual que en la educación, se está trabajando con maestros con resultados excelentes, de tenerlos en cuenta, de premiarlos, de educarlos, de tratar de atraer a las mejores personas para los cargos de jueces y educadores. Creo que en la justicia esa tarea está pendiente por hacer. Mirar un enfoque diferente y no el tradicional, y tampoco esas versiones maximalistas, ¿verdad?, de querer reformar la justicia de un solo trancazo, porque eso es imposible. Otro tema de discusión futuro que hay que prestarle atención, toda esta parte que hemos hecho en gas y tiene que ver con los servicios públicos, ha tenido un gran apoyo en la regulación, desde luego, y yo le doy todo el crédito del caso, solamente creo que llegó el momento de revisarla, pero a un esquema de subsidios cruzados que viene de la época de los 60 y 70, donde el subsidio cruzado se otorga por la infraestructura existente, ¿verdad? Es decir, por la infraestructura de la vivienda donde se presta el servicio. Creo que ese sistema hay que revisarlo, porque me temo que, y esto es, digamos, lo bueno que ha pasado con el crecimiento de la clase media y el crecimiento de los ingresos por la familia en los últimos 20 años en Colombia, es posible que se estén otorgando subsidios donde no corresponden. Esto requeriría una revisión muy importante, porque eventualmente nos permitiría no desperdiciar dinero y focalizar más los subsidios, más por ingresos de familias que por la infraestructura existente. Yo creo que es un tema que está volviéndose importante. Hay gente que ha estudiado el tema y valdría la pena darle desprevenidamente y con tiempo una discusión. Para terminar, el proceso de paz, yo pienso que merece todo nuestro apoyo, lo he dicho aquí en varias ocasiones. A veces me da la impresión que mucha gente pensaba que las FARC estaban completamente derrotadas y que este proceso sería cuestión de una rendición, básicamente. Y la vida es cuestión de expectativas. Me parece que quizás por eso se esperaba algo más rápido y algo diferente, por esa expectativa que se tenía. Pero no nos olvidemos de lo que vivimos. Ahora no lo sentimos, ¿verdad? Y en las ciudades no se siente mucho, pero no podemos tener esa noción aislada frente a este proceso. Hay que pensar en la gente que ha sufrido, hay que pensar en la gente desplazada, hay que pensar en la gente de las áreas rurales que han padecido enormemente y que siguen padeciendo. Yo creo que no podemos tener la memoria tan corta. Desde luego que hay que ser solidarios ante todo, y la FARC tiene que poner de su parte. No hay ninguna duda que no pueden estar jugando con candela. Cosas como la que ocurrió en La Guajira hace poco no son buena idea, porque la gente tiende a no creer, tiende a ser escéptica. Y tenemos que recordar que los acuerdos tienen que estar dentro de lo que institucionalmente sea posible, y que los castigos y las penas sean socialmente aceptadas. De manera que en ese sentido la FARC tiene que tener en cuenta que no negocian solas, también negocian de alguna forma con la sociedad. Dicho esto, hay que reivindicar el sentido y la noción de la inversión privada, y esto aporta de que estos grupos se reintegren a la vida civil. No se han inventado nada que pueda ser menos malo que el capitalismo o la economía de mercado. La democracia y el capitalismo se parecen en eso, que son lo menos malo, son lo peor de los sistemas, como dijo Churchill, con excepción de los demás. Y lo único que genera crecimiento, progreso y bienestar es la inversión. Y el capitalismo triunfa porque es lo que más se parece a la condición humana. Esto como para recordar, si alguien tiene de pronto una noción por allá medio extraterrestre, medio sideral, de implementar algún sistema económico diferente. Es muy difícil. Socialismo del siglo XXI, miren ustedes lo que ha producido. Entonces yo creo que a nosotros nos toca repasar, reivindicar lo que significa la inversión privada
como motor de crecimiento, de progreso, de desarrollo y de bienestar. Y de satisfacción de las funciones de bienestar de cada individuo. Eso sí, como dijo el premio Nobel último de Economía, el señor Angus Deaton, que dijo, no hay ninguna duda de que el capitalismo tiene mejor trayectoria que el socialismo. Sin embargo, al capitalismo hay que domarlo para evitar que genere tanta desigualdad y para evitar que tanta gente que sufra tanto y los aliviemos. De manera que yo creo que eso definitivamente hay que recordarlo y que todas las ayudas que el Estado pueda dar frente a este tema que viene de posacuerdo o posconflicto, como lo llaman algunos, tienen que estar en la medida de lo posible desprovistas de una noción asistencialista, porque la noción asistencialista no perdura, discrimina y definitivamente no produce los resultados que queremos. Creo que uno de los retos que viene, entre otras cosas, porque para nosotros esto es un hecho inédito. Vivir en paz es un hecho inédito para la gente de mi generación. Y ya yo tengo tiempo de estar aquí al ruedo. Y creo que uno de los desafíos importantes es ver cómo construimos unas instituciones que funcionen adecuadamente, que sean eficientes, porque se va a generar toda una institucionalidad nueva, sobre todo en áreas rurales. Y en esto de reconciliar, una frase para recordar, nuestro adversario no es nuestro enemigo, yo creo que eso nos ayuda a reconciliar. Ya termino con dos frases de Winston Churchill, una para la CREC, abro comillas, las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Y otra que espero que compartan conmigo, decía Churchill, soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Celia.